noches, una edición especial de 70-20 hoy, por supuesto, atravesados por la actualidad, por lo que está sucediendo concretamente en Villa Domínico, en Avellaneda, con este último adiós, esta despedida al Indio Solari, donde obviamente una multitud se está acercando, se habla de colas enteras, de filas, de cuadras, donde minuto a minuto va llegando más personas y se quieren acercar precisamente para despedir a este ídolo, a esta leyenda del rock nacional. Estamos en comunicación con nuestro móvil. Víctor, buenas noches, te estamos escuchando. Hola Mercedes, ¿cómo estás? Efectivamente estamos acá en Villa Domínico. No para de pasar gente. Estamos frente al Polideportivo Gatica, en una de las postas finales antes de ingresar al lugar donde está el Indio. Hay muchísima, pero muchísima gente. Justamente en este momento empezó a llover hace un ratito, así que empezaron a acelerar el paso de la gente. Vení, amigo, ¿cómo estás? Bien. ¿Todo bien? ¿Qué significa para vos el Indio? Mucho. Tristeza, alegrías y todo. Para mí mucho más alegría y tristeza. Me ayudó siempre toda la vida. ¿Cuántos años que lo seguís? Y tengo 46 y hace más de 20 años. El año 91 lo sigo. Es lo más grande que hay. ¿Cómo fue cuando te enteraste del fallecimiento? Lloré toda la mañana. Lloré. Apenas recibí el mensaje de WhatsApp, lloré toda la mañana. Y sigo llorándolo. Lo sigo llorando. Muchísimas gracias, pa. Víctor, contanos Así cómo fue esta jornada. Sí, sí. O sea, desde que vos estás ahí en el lugar, por eso comenzaba diciendo, ¿no? Se habla de cuadras enteras, Sí. de fila, de cola, de personas que van llegando minuto a minuto y que esto tiene previsto durar para largo. Así es, se estima que fueron alrededor de 15.000 personas por hora que fueron pasando. Hay alrededor de 1 millón de personas en general, recordemos que son como 70 cuadras de fila. Sí, claro. Pasando Puente Pueyrredón es lo que se dice y lo que se estima, porque es todo muy por arriba, hay muchísima, pero muchísima gente. Algo para remarcar es la organización. Eso te iba a preguntar, ¿cómo son las postas? Se realizó en 20... Sí. Claro, ¿cómo son las postas? Porque estamos viendo que dejan entrar hasta un punto. 24 horas, ¿sí? Sí. Claro, se realizó en 24 horas y fueron cortando en distintas partes. Por ejemplo, esto es una cuadra, al finalizar la cuadra está cortado. Hay gente de los bomberos, de la defensa civil, de la salud también, que están cuidando todo. Sí. E incluso están organizando todas las postas a través de un micrófono, ¿sí? Se escucha que están organizando un micrófono y lo que se pide, por favor, es tranquilidad. Que sea organizado, que sea una fiesta, que se disfrute justamente esto. Y que todos van a tener la oportunidad de despedir al Indio. O sea, digo, mantener la calma porque todos van a tener esta oportunidad y esta chance. Ahora, una vez que la gente ingresa, ¿tenés idea cómo es el recorrido una vez que están dentro del predio? Sí, mira, no sé si podemos ver con la cámara, allá hay una pantalla que tenemos muy cerca nuestro, en lo que se ve ya la parte interior, ¿no es cierto?, del recorrido, donde ya van a ver al Indio. Se dice que la distancia a la que están más o menos la valla es como de 2 metros, más o menos, es a cajón cerrado. Sí. Y la gente ahí entrega a toda la gente que está ayudando las ofrendas, desde muñecos, velas, banderas, flores, un montón de cosas que son las ofrendas que le dejan al Indio. La gente pasa por ahí y, bueno, después se retiran. Muchas familias lo también. Que te estaba diciendo antes que con el tema del clima, sí. Sí. No, te preguntaba si por ahí familias que han llevado a sus hijos, eso, varias generaciones. Sí. Muchas generaciones han ido transmitiendo el tema de la música del Indio, de la cultura de los redondos, ¿no es cierto? Mira, ahí tenemos un montón de gente que está acá. Hola chicas, ¿cómo va? ¿Todo bien? ver. Vengan. Veo varias generaciones. ¿Fuiste transmitiendo la cultura del Indio a todos tus hijas, a todos? Sí, en realidad tengo a mi hijo de 31, Sí. Somos enfermeros del Hospital de La Matanza, mi hijo de 31 años del Buen Pastor de Ramos Mejía, mi compadre, docente, somos todos personales muy laburadores, pero bueno, estamos acá porque, bueno, no solo es un ideólogo, es un representante de la Argentina, es un representante de la revolución y de que no a la monarquía, y bueno, nada, no solo nos representa con el arte de la música, sino también con una ideología de al no vulnerable, no hay que pegarle al vulnerable, porque por ahí no es la onda, ¿no? Por ahí todos quieren el sillón,
Pero hay que conocer, somos salados los argentinos somos salados. Quiero preguntarte, ¿a qué hora llegaste? Y vinimos a las 10 de la mañana, desde las 10 de la mañana estábamos haciendo la fila bajo del puente y bueno, nada, respetando todo y bueno, sabemos cómo somos. 10 horas de fila, ¿no? Sí, pero bueno, ya está, es único. Así que bueno, gracias a ustedes, chicos. Muchas gracias. Nos veíamos que estaban... Ahí está entrando Sí. este otro grupo. Sí. Está muy buena la imagen que estás mostrando Ahí viene otro porque grupo. se los ve absolutamente en calma, respetando, como ellos decían, ¿no? Desde las 10 de la mañana llegar, tener paciencia. Y así Exacto. cada una de las personas que incluso están viniendo del interior del país, pero que sepan esto, que si bien hay una serie de postas organizadas para que todo transcurra con calma y normalidad, todos van a tener la oportunidad de estar lo más cerca posible y despedir al Indio Solari. Me decías del tema del clima, que ya obviamente comenzó el tema Así de la es. lluvia y eso por ahí complica un poquito. Claro, empezaron a acelerar un poco las postas justamente por el tema del clima. Empezó a llover hace un rato, frenó, pero se esperan lluvias bastante más fuertes para más tarde, por lo menos de lo que decía el clima, pero algo que también decías vos es el tema de que no hay horario de finalización, ¿eh? No hay horario de finalización de esta ceremonia. Lo que sí se dice es que todos van a tener la oportunidad de despedir al Indio Solari. Y desde que estás ahí apostado, Víctor, todo transcurrió en calma y normalidad. Y también preguntarte si viste algún famoso o alguna celebridad, alguien vinculado al mundo de la música que por ahí también se haya querido acercar. Vos sabés que no he visto a nadie del mundo de la música y estaba mirando porque hay muchísima gente. No he visto a nadie famoso y en cuanto al orden y la organización, es algo que se resalta. En las pantallas que tenemos también en el fondo, uno de los lemas que decía es mantengamos la paz para que todos puedan tener la oportunidad de despedirlo. Y es la idea de esta ceremonia. Cantar, ponen música del indio constantemente. Sí. Es una fiesta, la verdad. Sí. Son estos eventos populares que, como vos decís, ¿no? Condensan dos sentimientos en una misma situación. Obviamente el dolor por la pérdida, pero también vivirlo esto como una fiesta, como una misa ricotera, en definitiva. Mira, ahí estamos viendo el festejo. Es una misa. Mirá, tremendo. La cantidad, te decía, de banderas, de cosas que traen para dejarle, de recuerdos que tiene toda la gente. Recién me encontré con un señor que se encontró con un chico que se conocían de años y se reencontraron acá, en el medio de la fila, Claro. para venir a despedir al Indio Solari. Sí, seguramente. Y muchos que se habrán incluso conocido en recitales o de los Redonditos o posteriormente de los Fundamentalistas, pero que bueno, que van formando parte de este movimiento del cual decías que han pasado 15.000 personas por hora y no hay fecha de finalización y no hay horario de finalización. Así que es incalculable la cantidad de gente que se puede llegar a acercar al lugar. Sí, es así. No hay horario, quieren acelerarlo. Yo supongo que cuando empiece a mainar un poco la gente van a decir, bueno, sí, se va a cerrar las puertas en este horario. Pero sí, muchísima gente. Víctor, muchísimas gracias por esta cobertura, gracias por haber estado presente aquí en este comienzo distinto, como recién decía, de 70-20 hoy y que nos puedas haber hecho toda esta crónica desde allí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y estas imágenes que estamos viendo todavía, incluso en pantalla, reflejan la postal, la despedida a una leyenda del rock argentino. Por supuesto, un hombre que fue y es la voz de varias generaciones, que también obviamente tiene un poder de convocatoria que en el día de hoy lo está demostrando, pero que lo demostró a lo largo de todos sus años de carrera. Desde el 76, cuando comenzaron con Los Redondos, hasta el 2001, finalmente cuando esta banda puso el punto final, y luego recién en 2004 cuando reinició su vuelta a los escenarios con los Fundamentalistas del aire acondicionado. El pogo más grande del mundo, seguramente con Jijiji, pero también una lucha puertas para adentro, una lucha en silencio contra una enfermedad llamada Parkinson. Último momento, 9:24 en la República Argentina. Murió el Indio Solari. Empiezo por el final,
terminar en el principio. Hoy ha muerto uno de los músicos más importantes de la historia argentina. Antonio, lo que te digo es que... ¿Qué pasó? No. Sí. No. ¿En serio? No. Se venía... La puta madre. Falleció el Índigo Solari. Tremendo. Primero estoy impactado. Segundo, el programa de hoy empezó con los redondos. Todo el día de hoy es redondos. Desde el inicio. Estoy asombradísimo. Desde el inicio, sí. Asombradísimo. Así, choqueado. Por un lado, sí, es como la tristeza. Cuando algo que querés mucho y no sabías que querías tanto por ahí. Y por otro lado, una liberación, ¿no? Porque es una enfermedad del orto que conlleva mucho sufrimiento propio y alrededor, y ya está. Y después todo lo que dejó, un mundo. Pero me tenés que sacar las palabras, no me salen. Es realmente inigualable, es algo que todavía no dimensionamos, y cuando lo mire para atrás vas a decir cómo alguien chasquea y lleva 300.000 personas a la mitad de la nada. ¿Cómo convertís la música en fe? ¿Cómo convertís tu obra de arte en una identidad colectiva? Tiendo a creer que el ser humano siente la tristeza colectiva, ¿entendés? Sí. Y se va a sentir un país en luto. Del amor propio al soberbio todo es sufrido y muy aburrido. Yo ya no puedo cumplir hazañas que prometí. Solo marchar cantando. A ver, ¿puedes explicar para un marciano como yo por qué hay tanta gente llorando? Buah. No lo sé, porque generaron una corriente mística, porque trasciende el arte, y generaron una corriente artística que va a perdurar. Y vos ves ahí a 3, 4 generaciones, pibes de 7, 8 años, con sus padres, gente como yo, más grande, que por ahí ya tienen bisnietos. Y todos saben las canciones, como cantar himnos, pero no uno, cientos. ¿Cómo lo explicas? ¿Qué sé yo? Mística, arte, magia. El Indio Solari versus el Dr. Park. Anda circulando en internet una versión de que estoy enfermo. Y es verdad. Mr. Parkinson me anda pisando los talones. Pero bueno, digo, aquí estoy. Digo, hace rato que eso pasa. No me van a bajar del escenario así nomás. No hagamos una tarea de esto. Todo el mundo tiene algún conocido, algún pariente que tiene alguna enfermedad. A cada uno le toca, esta es la vida es así. Así confirmaba el Indio Solari ante 200.000 personas en medio de uno de sus más memorables shows solistas en el hipódromo de Tandil, el rumor que ya venía sonando en los foros de internet sobre su enfermedad. Días antes le confesaba la primicia a Mario Pergolini, a quien le pidió que no lo publique hasta que él personalmente se lo comunique a su público. Odio la decrepitud y bueno, ¿qué va a ser? That's life. Y así que hoy voy a hablar con la gente, porque no tuve un show hasta ahora como para contarles lo que pasa, porque hay anda dando vueltas por ahí toda la información, entonces voy a decir el asunto como viene la mano. Definime decrepitud. ¿Decrepitud? Son esos 30 años que la ciencia médica nos ha dado. Se empiezan a ver, uno empieza a ver menos, a escuchar menos, un buen día se cagó encima, otro día... Y la decrepitud no es una sobrevida agradable, digo, que te duele todo, qué sé yo. Y yo estoy en medio, evidentemente debo estar entrando en eso, yo tengo Parkinson. Y
que no es de ahora. Lo que pasa es que con el tiempo empieza a manifestar. A mí no se me manifiesta mucho temblando, sino en rigidez. Esto no lo digan antes de que yo lo diga a la noche. A la oscuridad y hermetismo que siempre rodearon al mítico cantante de Los Redondos, ahora se le sumaba un nuevo factor para mantenerse recluido dentro de su mansión de Parque Leloir. Me parece que ya no tengo más ganas de asomar por este mal. No quiero ser un artista que esté peleando ahí en el escenario. Efectivamente, desde aquel día, Solari solo realizó apariciones esporádicas y su banda, Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, realiza los recitales con apariciones holográficas de él. Si beso solo, Dios se aburre igual. Pero si creo, me escucha mejor. Parece que en el cielo no se portan bien. De salud, ¿cómo estás? Porque la gente No, se preocupa. estoy como el culo. Pero, ¿la vas llevando? ¿Y qué remedio te queda? Lo que tengo es esa super actividad que me mantiene abstraído en eso y ahí logro unos rounds de descanso, ¿no? Pero ni bien me vuelvo a la realidad, ya camino muy mal. Yo he nadado aguas abiertas y no puedo hacer un largo en la pileta. No, bueno, ¿qué te voy a contar? Agarrar el libro, poner Parkinson y te va a decir todo lo que te pasa. ¿Qué? Cuando salís la gente se ve asustar si te ve en un consultorio como no lo puede creer. Bueno, ahora como tengo problemas para caminar a veces y cuando llego al dentista ahí al lado hay una casa de venta de deportes y ya me sacaba alguna foto. Y por el momento se ha comportado bien, no la vi en ningún lugar, pero no me gusta que me vean así. Así como me retiré del escenario, porque no me gustan esos artistas. A mí nunca me gustaron los artistas viejos, que hacen, los rockeros viejos. A mí me dan un poco de pena, me parece que es una cosa de jóvenes. La vejez es una cagada. Es una cagada espantosa. Yo cuando dije en el video que yo no sirvo para viejos, pues no sirvo para viejos. Hablaste mucho de tus fobias. Exagero un poco. Ah, ¿sí? Sí. ¿Estás exagerado? No, lo que pasa es que he confundido muchas veces los síntomas de la claustrofobia con el principio del Parkinson. Porque esto empezó, yo sé cuándo me diagnosticaron, pero probablemente 5 años antes ya había algo. Ya estaba. Lo único que podría ser que esta enfermedad sea muy dañina y de pronto uno decida viajar con el bondi vacío. Porque no sirvo para viejo, no me gusta. La decrepitud es un espanto. No tengo ganas de preguntarme nada. Yo sé lo que tengo que saber para estar vivo. Alguna vez dije que me gustaría que la muerte me encuentre vivo. Más de una vez me escuché decir que la resistencia está todo el hidalgo valor de la vida. Yo ya no puedo cumplir hazañas que prometí. Solo esperar, cantando. Pasar ese momento para jurar a que estoy con ustedes ahí escuchando, porque sabe que está escuchando. Bueno, todo lo que se ve para que se me salga así, como público, son los mejores públicos del planeta. Tengo que mandarse a todos, les agradezco mucho. Chao. Y ahí veíamos
hacemos este repaso, ¿no? Por supuesto, la despedida, la conmoción y lógicamente también a él hablando en primera persona de esta enfermedad que durante los últimos 10 años la verdad que le quitó posibilidades físicas, por supuesto, pero también posibilidades artísticas como estar presente en sus shows, cada vez lo hacía de forma más esporádica e incluso de manera virtual como recién veíamos en el cierre de este tape. Ya estamos en comunicación con el ingeniero de sonido de Patricio Rey y sus redonditos de ricota. Estoy hablando de Mario Brouwer, que está en comunicación con nosotros y obviamente le agradecemos por esta charla y preguntarte, Mario, ¿cómo estás viviendo estos últimos días, estas horas? Imagino que también impactado por esta información y esta noticia. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Mirá, me agarro de la frase que acabo de escuchar del Indio, donde le dice a Mario Pergolini, ojalá que la muerte me encuentre vivo. Sí. Y lamentablemente esto no ocurrió así, lastimosamente no, y cuando me preguntan sobre mis sentires de los acontecimientos de este fin de semana, mi primer pensamiento está en la alegría de que el Indio haya dejado de sufrir esta enfermedad espantosamente invasiva, sí, destructiva, y yo conozco la enfermedad por un íntimo amigo y me consta que si hay algo que él no quería era justamente esto, ¿no es cierto? Tener una salida dolorosa, molesta, incómoda, vergonzosa. Realmente los que sufren esta enfermedad no solamente tienen un deterioro físico muy fuerte, sino también un deterioro psicológico porque se sienten eso, sienten que el señor Parkinson se los va comiendo de a poco, con dolor, con incomodidad. Así que mi primer pensamiento es a favor de la sanidad, ¿no? Del alma del Indio. Se murió un cuerpo enfermo, pero no el Indio. El Indio, si miramos un poco los noticieros, vamos a ver que está más vivo que nunca, juntando gente y reivindicando, yo creo que reivindica su paso por nuestra cultura, por los escenarios, por todas las cosas increíbles que ha hecho él. Y vamos a seguir. Mucha gente habla del día de hoy como la última misa. Permítanme dudar mucho. Yo creo que van a seguir habiendo muchas misas cada vez que toquen los fundamentalistas, sí, o la Kermés Redonda o cualquier grupo de músicos, haya estado o no dentro de estas agrupaciones, ya sea del Indio como solista o los Redonditos de Ricota. Esto va a seguir ocurriendo, se van a seguir escuchando los temas, se van a seguir juntando las bandas ricoteras con un parlante grande, escuchar durante horas y horas o días y días eso mientras comen asado, mientras se toman una cervecita. Es algo que queda realmente muy, muy, muy impreso en un grupo muy importante de la sociedad argentina. Por supuesto. Mario, vos habías tenido oportunidad en el último tiempo de estar en contacto con él. ¿Hace cuánto que por ahí habían podido hablar o contactarse o vincularse incluso a través de Interpósita Persona? No, la verdad que sobre todo en los últimos años no, me constaba a través de otros amigos que sí tenían contacto. Y te iban contando. Él siempre prefirió guardar su intimidad, por eso vivía en esta suerte de lugar cerrado, suficientemente grande para no tener que salir, pero no era un amigo, no lo veíamos saliendo en los shopping, ni en un restaurante de moda, ni entrando a la cancha. Claro, una persona más ermitaña por ahí. Y en estos últimos años de enfermedad, mucho más aún guardó y cuidó su intimidad, y yo se lo respeto mucho. Hemos tenido algunas comunicaciones con lenguaje en código propio de él y mío en las redes, Mirá. cosa que
cosas que él me decía o me contestaba, o yo le tiraba una palabra y él me tiraba otra palabra, y eso ya para nosotros era como una conversación. Sí, un código que se entendían entre ustedes. Ahora, ¿cómo era trabajar para el Indio Solari? Digo, un hombre que evidentemente me imagino muy exigente, como sí, toda claro. Leyenda del rock en este caso. Sí, el Indio era, bueno, pensemos primero y ante todo que mi época de trabajar con el Indio, excepto por el mastering de su primer disco solista, fue todo trabajo con los Redonditos de Ricota, así que no estaba solamente el Indio, estaba Sky. Estaba Sky, pero claro. El Indio sí igual dirigía un poco el camino, le gustaba estar en el control, le gustaba estar en los pequeños detalles. Él, como decía, che, bueno, Gordi, ya cuando tengas el tema avísame que le ponemos el monóculo. Y él llamaba el monóculo a los auriculares. Él decía que se peñía el auricular y era como mirar con monóculo, con un microscopio, la música, el pequeño detalle, la nimiedad, la sutileza. Y estábamos, estábamos. Yo también soy bastante cabezoncito en ese sentido, pero sí, él era exigente, yo era exigente. Incluso hicimos un disco que en su primera intención de mezcla no nos gustó ni a ellos ni a mí, y cuando volví hice una propuesta muy, muy, muy riesgosa, que fue decirle, chis, si nos vamos a mezclar esto a Estados Unidos, yo acabo de venir de Estados Unidos de mezclar un disco ahí en un estudio maravilloso con un sonido increíble, sabiendo que me venía un sopapo, que ahí nomás me iban a echar, y sin embargo no, esto funcionó. Y estoy diciendo esto simplemente por el hecho de que hay mejor herramienta, hay un lugar donde podemos hacer esto mejor, podemos mejorar la calidad, mejorámosla. Claro. Y eso fue una pauta siempre de todos los discos. Eso fue una de las pautas, y la otra pauta era ir cambiando de sonido de disco a disco, ¿no es cierto? Mario, y cuando un artista de la talla de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, del Indio Solari, de Sky, que los acabas de mencionar, cuando están haciendo un éxito, porque el éxito primero se cocina en un estudio y se consolida en las masas, ¿no? Por supuesto. ¿Ustedes se dan cuenta? O sea, vos estuviste de cuerpo presente cuando se grabaron himnos que hoy cantan generaciones y generaciones de personas aquí en la Argentina. ¿Se daban cuenta de la magnitud de lo que estaban grabando? Habían primero y ante todo, sí, siempre hay fuertes sospechas respecto de ciertos temas que uno escucha y uno ya se imagina las bandas ricoteras, ¿no? Moviéndose así, uno ve imágenes. Pero por otro lado, yo tengo que decir, la gente se sorprende cuando yo digo esto, pero Charly García, Andrés Calamaro, Luis Alberto Spinetta, Fito Páez, Fabuloso Cadillac, Enanos Verdes, todas esas bandas, yo me sentaba con esos grupos y el plan era, hagamos un disco de triple platino, hagamos un disco emblemático de la historia, hagamos un clásico, hagamos un disco que salga increíble y que se escuche durante muchas décadas. Y así empezamos. Eso se decía el primer día de grabación. Nos sentábamos a hacer discos que sean muy buenos. Ese era el plan, ese era nuestro plan con los distintos artistas, y por supuesto el caso de Patricio Rey no era diferente, así que nos sentábamos con la intención de hacer esos discos, y sí, siempre está algún tema que al productor le parece que con la repegamos y nunca lo escucha a nadie. De hecho, en estos días que estuve, bueno, por supuesto, escuchando un poco haciendo una revisita a la música de Los Redondos, yo descubrí que en las plataformas donde hay un conteo de cuántas escuchas, los temas que a mí más me gustan son los que menos escuchas tienen. Sin embargo, hay algunos temas que sí, cuando yo los escuché dije, esto va a ser una bomba. Mario, ¿no? ¿Cómo estás? Te hago una consulta. Martín Musiati, de este lado te saluda. Con respecto al Indio, digo, él encontró en los fundamentalistas una banda soporte que le permita dejar la posta en carrera para que las generaciones que, obviamente, digo, lo escucharon, lo amaron, y que también aquellas que por ahí en un futuro también se empiecen a encontrar con su música, ¿sentís que encontró en esa banda un sostén en el cual continuar con su legado?
No, yo creo que eso tal vez fue una consecuencia, pero yo me acuerdo que durante mucho tiempo le decía, ¿por qué no hacemos una vez un disco? Y bueno, mi propuesta es ir a Estados Unidos y juntar a los mejores músicos de las bandas que a él más le gusten y armar un disco con esos músicos. Y a él le gustó la idea, pero se ve que no le gustó tanto de que los músicos sean americanos, y se juntó la misma calidad de músicos que se consiguen en Buenos Aires, en los distintos barrios de Buenos Aires y el resto del país. Él armó una banda que puede interpretar según sus sueños la música que componía. Para eso armó Los Fundamentalistas. Que después los fundamentalistas puedan convertirse en el soporte, en una de las maneras de perpetrar el nombre del Indio Solari, su presencia y su paso por nuestra cultura y nuestro folclore. Porque digámoslo claramente, los redonditos de ricota, el Indio Solari y Sky Bailinson pertenecen al folclore argentino. Y no me refiero ¿Seguro? Al estilo del folclore, pero no hay, es tan argentino Nueva Roma como Samba de mi Esperanza. Sin duda. Seguro, seguro. Gracias por esta comunicación, gracias por estos minutos que nos dedicaste aquí en el programa y por supuesto estamos siguiendo minuto a minuto cómo evoluciona esta despedida al Indio Solari y gracias por tu testimonio. Con mucho gusto, gracias a ustedes. Martín, mientras veíamos estas imágenes de lo que está sucediendo en Avellaneda, ¿hay toda una interna política detrás de la despedida del Indio Solari? Sí, más que interna, digo, son ribetes que se dieron en estos últimos días. Digo, lo primero que ocurrió, y en esto creo que fue bastante notorio porque fue la primera noticia, fue el hecho de querer sacar a digamos decir así, a esta última misa, ¿no? A lo que sería el velorio del Indio Solari de la ciudad de Buenos Aires, particularmente tanto de Casa Rosada como del Congreso de la Nación. Sí. Por motivos de seguridad no se autorizaron. Ahora, ¿qué pasó con eso? Lógicamente, encontró la figura de Máximo Kirchner en el andar. ¿Por qué? Porque Máximo es una persona que fue muy allegada al Indio Solari y a su entorno familiar. Entonces, lo que terminó haciendo Máximo, en definitiva, fue orquestar, podemos pensar así, cómo poder hacer el velorio del Indio Solari sin generar un efecto que sea catastrófico. También entendiendo esta situación por la multitud de gente con la que se preveía. Bueno, hubo una particularidad y es que levantó el teléfono, habló con el intendente de Avellaneda, con Jorge Ferraresi, ¿no? Un intendente que a priori y hasta, vamos a decir así, días atrás, estaban, por decirlo así, en la vereda opuesta. Sin embargo, parece que con temas como estos han decidido dejar atrás diferencias, hablaron entre ellos, se pusieron de acuerdo, intervino también la provincia de Buenos Aires a través del ministro de Seguridad Alonso, dio las garantías de que se pudiese llevar adelante el velorio del Indio Solari en la localidad de Avellaneda, con un primer no también, ¿no? En eso digo, ahí apareció también otro toquecito, podemos pensar así, de un sector en este caso, porque lo primero que pensaron fue, bueno, que se traslade a la cancha de Racing. Como que lo veían en el predio para poder llevar un evento de estas características. Exacto, pero ahí Diego Milito, el actual presidente, dijo no, de ninguna manera, puso un freno, no quiso. Lógicamente que hay que entender, digo, el indio es sinónimo un poco de desorden, ¿no? O sea, digo, fue sinónimo un poco de desorden a lo largo de toda su vida, en términos, no él, pero lógicamente la multitud, la plebe convocatoria, claro, cuando hay mucha gente, digo, se puede desmadrar en cualquier momento. Exacto, entonces, matemática, digamos. Bueno, lo que pasó en Olavarría en 2017 cuando dio su último show, sin ir más lejos. Sí, sin duda, digo, shows con efectos de tragedia y otros que obviamente también ya de por sí organizar un velorio para tanta cantidad de gente es un hecho. Digo, en Argentina tuvimos hasta hace poco la situación de Diego Armando Maradona, digo, que fue otra gran multitud la que se convocó. En este caso, bueno, la política se pudo poner de acuerdo, articulado entre el intendente de Avellaneda, entre el dirigente de la Cámpora, Máximo Kirchner, y entre, en este caso, la policía de la provincia de Buenos Aires o el Ministerio de Seguridad, velando por la tranquilidad, podemos decir así, del evento. De hecho, hoy estuvo presente el gobernador Axel Kicillof, merodeando un poco la zona, visitando y corroborando de que todo el operativo cumpliera un poco con las expectativas para atender un poco esta demanda, ¿no? Lo que no podemos dejar de ver es que esto es un hecho político. El que la gente se haya volcado masivamente a la calle es un hecho político que vamos a leer dentro de un tiempo, cuando pase todo el dolor, todo el homenaje y demás, lo vamos a leer. Es algo que no vio el gobierno nacional al impedir que se haga en Buenos Aires, la ciudad, y en los lugares
predestinados y previstos para esto. Digamos que en el Congreso de la Nación se han velado figuras artísticas, pero por doquier, personas importantes. Yo me acordaba mucho de lo que fue el acompañamiento del sepelio de Gardel, para tratar de algo parecido, ¿no? En donde la gente sola de motus propio, en ese momento sin medios, sin masificación, sin redes, y ahora también, ahora está diciendo algo muy importante la gente que trasciende lo musical, lo emotivo. Para mí este es un hecho político que tenemos que mirar con mucha atención. Es que el Indio Solari en sí ya era una figura histórica, una leyenda, un filósofo del rock, así lo definió Mario, que recién estuvimos en comunicación con él, y él mismo se autodefinió y dijo: yo soy peronista, y se declaró así. De hecho, no me parece casual que en muchos de sus shows haya hecho reivindicaciones a las abuelas de Plaza de Mayo, que haya hecho reivindicaciones inclusive a 678, pero más allá de eso también la foto de Máximo Kirchner en agosto de 2025, recordemos esa foto que trascendió y fue muy pública, a vísperas de la tercera conmemoración, se podría decir, del intento de magnicidio de Cristina Fernández de Kirchner, donde estaba el Indio con la foto con Cristina. Me parece que el Indio es una persona que dio voz y dio entidad a una Argentina subterránea, te diría, que generó y llamó, se hizo una pasión con todos los que lo seguían. Sus letras no son casuales, es un filósofo realmente que habló justamente de las vicisitudes de la juventud y que le pudo dar voz y le pudo dar una representación. Entonces me parece que este acto de espontaneidad también es reflejo de un acto político, sin duda alguna. También recién mencionaban la figura de Máximo Kirchner, que de hecho fue uno de los primeros en llegar a Parque Leluar una vez conocida y trascendida la información. Sí. Digo, y tuvo total acceso, o sea, se nota que había una familiaridad, eso es lo que te iba a decir. Eran íntimos. Existía un vínculo preexistente. Lógicamente que en esto, digo, el Indio nunca escondió su manera de mirar un poco a la política y de acercarse a dirigentes políticos con los que él tenía cierta afinidad, en algunos casos tanto desde lo ideológico y en otros casos quizá también por una relación de amistad o de muchos años de conocerse. Lo cierto que obviamente él era una persona que defendía el peronismo y que inclusive, te diría así, principalmente elegía el peronismo porque él era como que consideraba más, se consideraba más de izquierda, podemos pensar, de lo que muchas veces se considera el peronismo. Ahora, ¿qué pasaba? Encontraba que la izquierda no tenía un sostén como para tener una gobernabilidad que le permitiera llegar al poder. Entonces encontró en la figura del peronismo algo que conectaba mucho más desde lo que él ideológicamente sentía, y él le ponía como de alguna manera un término que decía que era como el último sostén de la derecha. Digamos, llegar al peronismo era que gobernar el peronismo era evitar que gobernase la derecha. O sea, como un lineamiento político muy claro, y que a su vez quienes escuchaban su música y quienes lo seguían a la otra punta de la Argentina donde él se presentara lo tenían clarísimo. Sin embargo, repito con el hecho político, ¿y sabés por qué? Porque acá hay que trascender la ideología que tenía el Indio, porque ha abarcado a todo transversalmente a la sociedad. Si no, míralo en los medios. Hace 2 días que estamos permanentemente pendientes de la evolución, obviamente. Bueno, hablando de temas que han quedado en un punto suspensivos, porque naturalmente lo que sucedió con el Indio Solari ha cooptado la atención, como vos recién decías, Vale, tiene que ver con el caso Agostina. En una semana donde sigue avanzando la investigación, donde pasó de todo, porque tenemos un nuevo detenido, además de Claudio Barrelier, que ya lo habíamos contado la semana pasada, ahora estamos hablando de Osvaldo Faceta, un hombre que compartía o alquilaba, era inquilino dentro de esta propiedad donde también vivía Barrelier, y donde encontraron contradicciones en su relato, pero también cuestiones más tangibles y más explícitas dentro de la investigación, como ser, por ejemplo, peritar su colchón y a partir de ahí que decidieran su detención. Sumado a esto, se conocieron detalles realmente aberrantes de la autopsia de Agostina, así que tenemos un compacto para que podamos ponernos al día de todo lo que sucedió en la semana, y enseguida vamos a estar en comunicación con la doctora Fernanda Alanís, que ella es la abogada precisamente de Gabriel Vega, el papá de Agostina. Su mamá está a un paso de la imputación. Los investigadores creen que la madre de Agostina ocultó información. Con una aclaración, no creen que ella sabía lo que iba a pasar con su hija. Hay que hacer una diferenciación ahí. Ellos creen que ocultó información al momento en el que hace la primera denuncia y la ampliación de la denuncia. Una cosa es ocultar y otra cosa es omitir. Ella sabía del entorno de Barrelier. Ella sabía
de las personas con las que Barrelier frecuentaba. Melissa me comentó que la nena se había ido, estaba esperando que volviera, a lo cual después más tarde me volvió a llamar ya con desesperación. Yo cerré el negocio y salimos a buscar a la Agostina. Bueno, yo a partir de ahí estuve con Melissa, buscando a la nena, haciendo la denuncia, anduve con ella. El día sábado, ¿cuál fue la última comunicación que tuviste con Barrelier? El día sábado, la última comunicación fue aproximadamente a la 1 de la mañana, entre 12 y 1 de la mañana, que le había dicho que iba a volver aquí donde yo trabajo. Y bueno, él me dijo que estaba recostado en la casa y que más tarde iba a andar. Acaba de llegar la misma persona que hoy entrevistamos de espalda. Llegó en una de las patrullas de la policía, esposado, un nuevo detenido en la causa que investiga el asesinato de Agostina Vega. Esto puede responder al allanamiento que se llevó adelante en la jornada de ayer y en el que secuestraron un colchón y almohadas. Coincide también con el relato que escuchábamos hoy más temprano, cuando esta persona nos dijo: me llamó la atención cuando regresé a mi vivienda al día siguiente y me encontré con un acolchado cambiado, un acolchado distinto. Unas cuestiones muy particulares de la autopsia. Recordemos que el cuerpo estaba desmembrado, ¿no? Esto es importante, ya lo hablábamos con un perito forense, de que es muy difícil llevar a cabo una autopsia de esa forma. El cuerpo presentaba signos de haber resistido el ataque y acá, como el cuerpo presentaba signos de haberse resistido el ataque, se habla de un presunto abuso sexual. No se pudo probar porque los hisopados no se pudieron hacer. La muerte fue por asfixia, por eso es que también se habla de que no hubo ruidos. Escuchen cómo se escapaba la víctima de este asesino, aquella víctima, y después llegó Agostina. A todo esto yo desesperada, llorando, le dije que podría ser su hija, que por qué me estaba haciendo todo esto, y me dijo: quédate tranquila que yo no te voy a hacer nada. A todo esto, él seguía con la pistola y tenía una cinta en la mano, estaba nueva. Saca un cuchillo para abrir la cinta y me dice: acostate. Cuando me acuesto, me ata los pies, me ata las manos y me tapa. En esa que me tapa la boca con cinta también. Yo me doy vuelta, me pone boca abajo y me tapo. Cuando me tapo, yo veo que él va a sacar la llave de mi moto para querer entrarla. Como no me había atado bien los pies, salí corriendo. Salí corriendo y justo había un grupito de chicos en la cual ellos me ayudaron. Ellos me dieron la remera porque yo salí en bombacha, salí desnuda. Y de ahí le pedí ayuda, sí salí gritando que me quiso violar. Ahí veíamos este compacto, obviamente con todo lo que sucedió en la semana, y ya estamos en comunicación, como les decía, con la doctora Fernanda Alanís, que ella representa, por supuesto, a Gabriel Vega, papá de Agostina. Gracias, Fernanda, por esta comunicación. ¿Y qué nos podés contar a esta hora del domingo, después de una semana muy intensa, como recién veíamos en imágenes? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Sí, los venía escuchando, los venía siguiendo. Bueno, obviamente estos relatos tienen que tener un contexto judicial para ser tomados como válidos y abordados como corresponden, ¿no? Porque como prueba en sí misma no tienen validez si no están hechas frente al fiscal. Pero entiendo que a ambos se le ha tomado testimonio ya y que en la causa del 2025 ahora va a intervenir el fiscal Garzón, así que creo que la investigación va a seguir el curso y se le va a dar un cierre a esta causa porque había quedado suspendida, no se habían hecho otros actos procesales, algo que desconozco por qué, porque no tuve intervención, pero no correspondía. De haberse terminado y elevado la causa a juicio y haber condenado a este depravado, hoy no tendríamos a Agostina sin vida. Ahora, doctora, Entonces, yo la escuché en la semana decir que usted va, cree o considera que va a haber más detenciones, que debería haber más detenciones, porque esto requirió directa o indirectamente varias personas involucradas en el hecho. Sí, así es, correctamente lo vengo diciendo desde un principio, que acá tenemos una cadena de responsabilidades. Bueno, ya cayó uno, entiendo que va a haber más, pero también entiendo que tenemos que tener cierta prolijidad a la hora de las detenciones, porque
a ver, hay que hacer un trabajo investigativo que después no venga un buen abogado defensor a rebatir. Porque yo siempre digo, el abogado, la fiscalía construye prueba y el abogado destruye. Entonces, si acá tenemos algún error, después vamos a tener a estos delincuentes libres. Pero hay responsabilidad de todo. Yo apunto directamente a la mujer de la dueña del 4K. Ella sabía desde un principio lo que estaba pasando, puede decir que no, puede llorar, yo no le creo nada, como tampoco le dije al principio que le creía a Barrelier. Este hombre, no, la verdad que lo he escuchado ahora con ustedes y hace unos días, la verdad que venía con todo el trabajo de la entrega del cuerpo de Agos, el velorio, me tuve que encargar absolutamente de todo y traté de no escuchar mucho porque ya estaba bastante desbordada, pero falta mucho más. Yo que estoy siguiendo la investigación también que hace Gabriel, porque él no para. Doctora, lo dijo todos, va por todos. Me enfoco en lo que nosotros tenemos y no tanto en lo que se dice, porque si no podría seguir, la verdad. ¿Qué tal, doctora? Acá Aldana San José, su colega, un gusto. Quería preguntarle, como parte de la querella, ¿qué rol ocupa para ustedes Melissa Heredia, la madre, sobre todo teniendo en cuenta que las suposiciones dicen que ella fue quien activó una colecta el año pasado para lograr y gestionar la fianza de Barrelier? ¿Cómo le va, colega? Buenas noches. Mira, para mí en este momento cumple el rol de investigada. No está imputada formalmente, está siendo investigada. Por algo no la aceptaron como querellante. Los querellantes en este momento son los abuelos y me atrevo a decir por ahora, porque he pedido que no se los admita más como querellantes por las difusiones que han hecho de la vida íntima de Agostina, este supuesto acto de última voluntad, y también que estuvieron hablando de que mi cliente le había abusado de ella. Bueno, por ahora son querellantes. Nosotros también, la madre no, entiendo que cumple un rol de investigador. Doctora, buenas noches. Acá le habla Valeria Carreras, también colega suya. La felicito por la tarea de ser querellante, porque ser querellante es, como usted dijo, es ayudar a la Fiscalía, ayudar a brindar la prueba para blindar el caso, ¿no es cierto? Y yo estoy notando que hay un grado de sofisticación, y fíjese la palabra que uso, en Barrelier y todo lo que lo rodea, no solamente por el desmembramiento, sino también por todas las pistas que fue dando equívocas. Y me llegó una información que era esto del acolchado cambiado, que habría sido lavado con agua oxigenada, algo que para el público en general no es fácil de saber o de conocer, que con eso se borra ADN o huellas de sangre, ¿no? ¿Qué información nos puede dar de esto? ¿Cómo le va, colega? Buenas noches. Mire, en relación a eso, yo no he tenido acceso al expediente completo, esto lo dije muchísimas veces. No se levantó el secreto de sumario, entiendo muy bien por qué, ¿no? Obviamente como abogada, como querellante, como mujer, como miembro de una sociedad, quiero saber todo, como todos ustedes. Pero entiendo que si se levanta el secreto de sumario, para mí, tiene que levantarse también para gente que está vinculada a personas que están siendo investigadas. Entonces, respeto el secreto de sumario, desconozco estos pormenores, sí, lo he escuchado, lo he hablado con algún que otro investigador, sí se usó agua oxigenada, desconozco si fue para este acolchado. Sé que el acolchado sí tenía ADN de este hombre, pero bueno, no puedo dar mayores detalles porque estaría faltando a la verdad, ya que yo no tuve acceso a la prueba completa. Pero lo he escuchado, sí, lo he escuchado, pero no lo he chequeado con el expediente. Doctora, recién veíamos que hay un antecedente en el 2025 de este señor Barrelier con otra persona. En ese momento la carátula fue secuestro y creo que hubo un error ahí también en la carátula, porque de haber sido abuso sexual habríamos tenido también la base de datos genética por ser un delito sexual. Claro. ¿Eso corre también en Córdoba? Mira, tendría que haber sido, primero una privación ilegítima de la libertad agravada por mediar violencia de género
y también hay un abuso sexual en grado de tentativa, porque acá esa figura se utiliza. Entonces no sé en qué estaba pensando el fiscal que tenía en su cabeza esta causa al momento de no encuadrar bien la calificación legal. Claro. Repudiable por donde quiera. Yo la verdad que pido que se investigue qué pasó acá, porque también, como dije muchas veces, y por eso soy totalmente objetiva en este punto, cuando he tenido otras causas en esta misma fiscalía por delitos menores, se me han ofrecido penas efectivas y la máxima. Entonces, me resulta extraño, por supuesto me resulta extraño, y me parece digno de investigación también. Doctora, también hay una versión que circuló donde ubica, por ejemplo, a la propia pareja de Barrelier y a todas las mujeres que de alguna manera estaban vinculadas con él o formaban parte de su entorno, como puede ser también Agostino, la mamá de Agostina, que él tenía una capacidad como de persuasión o de manipulación y que también estaban con miedo. Y que entonces esto por ahí no obraban, en este caso, por ejemplo, denunciándolo o haciendo visibles algunas cuestiones, porque estaban entre manipuladas y con miedo. ¿Le consta toda esta situación? ¿Es parte de una estrategia para defenderlo o defenderse estas mujeres? Mira, estamos hablando de mujeres adultas, responsables, que saben lo que hacen. ¿Puede haber algún grado de manipulación? Sí, puede haber, pero eso no es culpatorio. Por eso mi temor también que de repente intervenga alguna fiscalía especializada que las vaya a poner en un rol de víctima cuando tienen un rol de facilitadoras o de encubrimiento. Entonces, estamos hablando de mujeres que sabían lo que hacían. Vos podés tener temor, pero eso no te lleva a poner en peligro la vida de un menor. Estamos hablando de madres, porque son madres, claro, son mujeres grandes, entonces yo creo que sabían perfectamente lo que hacían. Quizás tenía algún encanto él ser un seductor, pero eso no te lleva a delinquir por más seducida que esté. No lo puedo, no me cabe en la cabeza. Sí, no lo pueden marcar. Justificar, no, para mí es una estrategia también para evadir responsabilidades, porque cuando ya ustedes tengan próximamente seguro acceso a más pruebas que yo he visto lamentablemente, digo lamentable porque es muy complicado, van a ver que no. Doctora, ¿cómo le va? Que no son ninguna manipuladas. Bueno, pero es clave lo que está diciendo, que si bien todavía no lo puede adelantar, pero estas mujeres no son simples sumisas o manipuladas por Barrelier, sino que han tenido evidentemente un rol mucho más activo del que conocemos hasta el momento. Exactamente. Eso me parece que es todo un título y seguramente está anticipando información que vamos a ver transcurrir la semana próxima. Sí, cuando se levante el secreto de sumario, ahí yo les voy a poder compartir algunas cuestiones que hoy, para hacerle honor a este expediente y por respeto y resguardo de mi cliente, no puedo hacer. Sí. Doctora, le hago una consulta. Por lo pronto nosotros cuando tomamos conocimiento de todo el caso y el fiscal se puso al frente, se generó un fuerte debate acerca del rol de la justicia y al mismo tiempo, lógico, también se puso en discusión de que obviamente este es uno de los tantos femicidios que tiene la provincia de Córdoba mes a mes. De hecho, contabilizando, fueron 17 el año pasado. Entonces ¿cómo estás viendo vos el avance de esto? Porque ahí apareció la figura del ministro de Seguridad de la provincia también poniéndose al frente. ¿Qué notaste en estos últimos días? ¿El aire cambió? ¿La situación llevó a que hoy por hoy haya una cordura y un tratamiento más delicado y, vamos a decir así, ágil de parte del Poder Judicial? Porque la imagen que dejó el fiscal cuando hizo esa conferencia de prensa fue detestable, por decirlo de alguna manera, en términos de cómo se plantó a la hora de tratar el tema. Entonces, vos que estás en conocimiento de causa y que conjuntamente con esta debes tener otras, ¿cómo estás viendo este escenario? Entiendo también lo que generó la conferencia del fiscal. Sé que quizás en algunos términos no se expresó como correspondía por la sensibilidad del tema. Yo una hora antes o media hora antes de que inicie la conferencia de prensa estuvimos hablando y nos estábamos enterando de este desenlace, ¿no? Y todos lo vimos. Sí. Estuvimos ahí y la verdad que estar en ese lugar y en ese rol no es nada fácil. También se me ha criticado por apoyar al fiscal.
pero yo estando de este lado y habiendo estado en el campo buscando a Agostina, al lado mío estaba el papá de Agostina, estaba el ministro, estaba el fiscal, estábamos todos buscando a Agostina. Doctora, entonces yo fui, sí. Sí, porque recién mencionaba al papá y otra de las informaciones que circuló esta semana es, a través de los dichos de la abuela materna de Agostina, es que habría encontrado una carta donde se habría referido en términos muy duros hacia su papá. ¿Qué opinión tiene al respecto y qué puede decirnos respecto de la relación padre-hija? También una madre de Agostina que salió a decir que hacía como un año que no se veían por decisión de la menor, ¿no? Te termino de responder lo anterior y te contesto esto. Bueno, te decía, yo estuve en el campo buscando a Agostina y estuvimos mano a mano y estuvieron codo a codo trabajando todos juntos. Entiendo que el fiscal también es una persona, pues vos me van a decir, bueno, pero él representa la justicia y tiene que tener... Bueno, hay seres humanos acá, ¿no? Hay personas detrás de esto que tienen emociones y que hemos visto lo que nadie quería ver. Entonces hay que ser muy cauto porque con el diario del lunes somos todos mejores y todos sabemos cómo cumplir el rol del otro, pero hay que estar en los zapatos de cada uno. Y hemos visto cómo trabajó la Fiscalía y estamos de acuerdo, hablo en nombre de Gabriel, obviamente que es mi mandante, y él está muy agradecido con el fiscal. Nosotros, mira, hasta hoy a la tarde estuvimos en contacto con Fiscalía, o sea, esto no paró un segundo. Sí. Era madrugada y estábamos trabajando. Era a primera hora, 5 de la mañana estábamos trabajando, 1 de la mañana estábamos trabajando. O sea, realmente todo ese trabajo invisible no se ve y no se valora. Se puede haber equivocado en algunos términos, pero por supuesto todos estamos expuestos en este sentido y nos podemos equivocar. Pero sabemos lo que hay detrás y ya después se van a ir enterando ustedes cuando se pueda. Todo lo que se hizo y todo lo que se está haciendo y van a ver que el trabajo ha sido impecable. La denuncia se hizo cuando Agostina ya estaba muerta, ya la habían matado y se fue dando en cuentagotas la información. Entonces no es fácil iniciar una búsqueda con una denuncia ambigua, ¿bien? Así, ahora, bueno, eso usted creo define el accionar del fiscal como impecable, pero la semana pasada se le reprochaba, por ejemplo, la demora en activar el alerta Sofía. Yo no se lo reproché. No, porque era lo que se le reprochaba al fiscal, eso estoy poniendo en palabras. Las demoras en la alerta Sofía, la falta de preservación en la escena, la falta de allanamiento, la demora que hubo al respecto, o mismo cuando en su declaración él comenta y desliza un horario posible de la muerte cuando no había una autopsia definitiva, varias cuestiones críticas que se le han endelegado al fiscal. Bien, bueno, mira, en relación a la alerta Sofía, yo eso se lo he planteado, pero personalmente. Porque, a ver, ustedes como personas del derecho deben saber, deben conocer que no todo tiene que ser público, sobre todo cuando estás trabajando con la querella. Los planteos se hacen personalmente. Nosotros hemos planteado, se le pregunta al fiscal, ¿por qué no se dictó la alerta Sofía? ¿Por qué no le decimos recompensa? Le preguntamos. Nos contestó, entendimos, el Papa estuvo de acuerdo. Acá teníamos una denuncia que decía que Agus estaba con Franco, con un amigo, ¿bien? Estaba con él, era un noviecito de ella, un novio. Entonces todos buscábamos a Franco, ¿bien? Sí. No buscábamos una red de trata, buscábamos a una chica que se había ido con Franco. Franco estaba preso y lo único que teníamos de Franco era su nombre, no teníamos ni siquiera el apellido. Entonces se hizo toda una búsqueda para dar con este Franco, que ni siquiera tenía un domicilio fijo, y aún cuando nos enteramos que estaba preso se hizo el allanamiento en la casa de Franco y siempre se la buscó a Agos con vida. El día domingo la madre, en una ampliación de la denuncia, baja la espuma de todo diciendo que Agostín estaba con actividad en redes sociales. De hecho, el día jueves, no sé si lo vieron, pero el doctor que representaba en ese momento a Melissa dijo que había indicios de que ella estaba viva y que la buscaban con vida. No sé si lo recuerdan. Sí. Te preguntaba por lo de la carta. ¿Esto
¿Es así? ¿Fue un invento por parte de la abuela materna? Por ahí le consta porque la vio. Estaba respondiendo a la doctora que me preguntó en relación a la alerta Sofía. Yo dije, no estábamos sospechando trata. Si vos metés una alerta Sofía y ella la acaban de captar, esta información baja para toda la red, porque así funcionan las redes, y se convierte en una brasa en la mano de quien la tenga. Entonces lo más probable es que la maten. Primero se tiene que hacer una investigación. No sé si eso responde tu pregunta. Después, en relación a la preservación de la escena, disculpe, doctora, pero hay el día miércoles. Disculpe, doctora, para entender mejor entonces su posición, porque hay un protocolo ya establecido dentro de los requisitos que tiene que cumplir la Fiscalía o un juez para determinar la alerta Sofía. Uno de esos es que se tiene que emitir dentro de las 72 horas. ¿Por qué? Porque la posible presunta víctima, niño o adolescente, tiene alto riesgo de que su integridad, tanto física como de vida, esté justamente en riesgo. Entonces, por eso se activa la alerta Sofía. No es que uno pone en riesgo y podría ser la consecuencia de que la maten. Ingresó a la casa de Barreliar, la mató. Entonces, por más que vos me diste la alerta Sofía, Agostina ya estaba muerta. Sí, doctora, pero lo que nosotros... El día martes se allanó, se sacaron muestras de todo tipo de la casa de Barreliar. Se va a seguir allanando, se van a seguir sacando muestras. Pero en estas primeras muestras ya tenían pruebas bastante suficientes para presumir el delito que se había cometido. No obstante, se siguió buscando. Con optimismo, pero... Doctora, disculpe que le interrumpa. Usted recién dijo, bueno, cuando sepan toda la prueba que hay, cuando vean todo lo que hay, que no puedo decir, ¿usted piensa que cuando todos conozcamos esto, la sociedad va a ratificar el apoyo y la preocupación y el cariño, incluso la empatía a favor de esta nena y a favor de las familias, ¿no? En el sentido de pedir justicia? ¿Todavía tenemos que sorprendernos de algo aún más macabro? Sí. Que usted ya está en conocimiento. Sí, pero no puedo hablar. No, está bien, pero es bueno saberlo, ¿no? Aún hay más, ustedes ya lo saben. Hay mucho más. Doctora, en ese universo de información también están involucrados estas personas que estaban encapuchadas, que se los ve bajar de un móvil junto a una moto a las 3 de la mañana del domingo. Están todos. ¿Y sabemos más o menos de cuántas personas hablamos que están involucradas? Hasta ahora lo que sabemos es que tenemos a Barreliar detenido, a Osvaldo Faceta detenido y tenemos 3 personas más que están tratando de ser identificadas por la justicia. No tenemos un número, pero son muchos. Sí. Ahora, son muchos. Ahora te respondo la pregunta que me habías hecho en relación a la carta. A la carta, claro. Si era un invento o era verdad, claro. Mira, yo estaba en el momento que se hace entrega de este papel, desconozco el contenido del papel. Ahora sí te puedo decir que me parece de terror que se presente un documento de última voluntad, como acto de última voluntad de una nena de 14 años, entonces que la nena planeaba morir. Me parece absurdo, realmente. Después, en relación al trato que tenía con el papá, mira, te voy a aclarar esto. Agostina, en 2024, la custodia de ella, el cuidado personal de Agostina quedó en manos del papá. Noviembre del 2024. Vivía con él. En septiembre del 2025 tuvieron un conflicto por cuestiones de crianza, ¿bien? Sí. No lo voy a decir porque ya dije que no voy a hablar de la intimidad de Agos, pero es importante que lo sepan. Ellos discuten y ella se volvió a vivir con la mamá. O sea, una diferencia entre los padres por cuestiones de crianza, que esto, digamos, es más común de lo que uno cree, ¿no? Digo, tener este tipo de entredichos entre los padres y que por ahí el menor prefiera ir con uno o con otro. Ahora, ¿cuál sería la intención de entregar esta carta, como embarrar la cancha, como comúnmente se dice? Pero claro, a ver, la carta y lo que diga la carta, que no sabemos siquiera si la escribió ella, porque que aparezca ahora me resulta sumamente extraño. ¿En qué resuelve el crimen? hecho? Claro, ¿en qué resuelve el crimen? Contribuye a la investigación, realmente no contribuye en nada, y además lo que se quiere hacer es que la prensa hable de eso y no que hable de otras cosas.
Entonces, realmente me parece una pérdida de tiempo, me parece burlar un poco la memoria de Agostina, por eso yo he pedido el cese inmediato de este tipo de difusión. También se habló de que Agostina había sido víctima de abuso por parte de su papá. Sí, eso se dijo también me eso. parece sumamente grave, terrible, me parece vulnerarla, me parece revictimizarla. Eso también he pedido el cese y he presentado las pruebas que corresponden, porque esta señora hizo una denuncia al papá de Agostina cuando Agostina era pequeña, y el papá se sometió a todo el proceso penal y todas las pruebas, la cámara GES, la prueba ginecológica, el abordaje interdisciplinario, todo determinó que Agostina no habría sufrido ningún tipo de abuso por parte del padre. Eso es un antecedente clave. Esto es un antecedente clave, digo, porque ya existió una falsa denuncia previa y ahora como que se quiere instalar esta versión como para direccionar la mirada hacia un enfoque, cuando en realidad lo que se está intentando es resolver qué pasó en las últimas horas de vida y quién fue o quiénes fueron los que la mataron. Pero por supuesto, se está tratando de hablar de otra cosa, pero acá hay cuestiones más graves, el ajuste de cuenta del que se habla. Eso le iba a preguntar, doctora, ese mensaje que manda la mamá de Agostina, donde le pide a Claudio que por favor, ¿a quién se la entregaste? Por favor, que no le hagan nada. Como si ya lo tuviera casi naturalizado, que alguien pudiera tener secuestrada a la hija y por favor, ¿a quién se la entregaste? Que no le hagan nada. Digo, no me entra en la cabeza de ninguno de nosotros, ni los que estamos aquí en el estudio, ni me imagino usted tampoco, sospechar que alguien está reteniendo contra su voluntad a su propia hija, pero a su vez pensar que la puede entregar a otra persona. O sea, ¿de dónde surge esta hipótesis o fantasía de la madre? ¿La puede ubicar en un lugar complicado? Pero por supuesto que lo ubica en un lugar complicado. No es ninguna fantasía, es la forma en la que estaban viviendo. Entonces, por eso es sumamente grave y hay que tener mucho cuidado con la investigación y tenemos que cuidar todos los pequeños detalles para que se pueda llegar a un buen resultado. ¿Y qué es un buen resultado? Que paguen todos. El que omitió información, el que facilitó, el que colaboró, el que dio falso testimonio, todos tienen que pagar. Seguro. Entonces, la ubica en un lugar grave, sí, pero por supuesto ella sola se expuso ahí. Doctora, y le hago una consulta con respecto al padre, ¿no? Digo, usted que ha tenido este vínculo, obviamente, y hoy lo representa, ¿cuánto sabía él de cómo se encontraba su hija en el día a día? Digo, teniendo en cuenta que la joven ya había dejado la escuela, que ya no frecuentaba incluso con su grupo de amigas. Digo, ¿cuánto de eso hoy tristemente quizás se está enterando con el diario del lunes? ¿Y cuánto de eso usted siente que fue el detonador de esto que terminó pasando con esta jovencita, con su vida, no? Mira, él no sabía del día a día porque se le impedía el contacto y esto, a ver, es de larga data. Decía no, él no le contestaba, no, él quería hablar con su hijo, pero acá estamos hablando de una obstrucción en el vínculo que ya hace desde cuando la nena tenía 3 años, 4 años, que fue cuando ellos se separan. A partir de ahí empieza una obstrucción que se detuvo por un periodo corto de tiempo, que fue cuando ellos vivieron juntos, que después la nena se quiere vivir con la mamá de nuevo. ¿Bien? Si hace este desenlace que el papá no haya estado, y yo creo que si hubiese estado viviendo con él, Agostina hoy estaría en su casa y no en un cajón. Seguro. A ver, es lo que uno infiere, digamos, por cómo fue el derrotero de las últimas horas. Por lo pronto, a ver, quizás el final era inevitable, eso nunca lo sabremos, pero sí un padre que tiene el mismo derecho que una madre a estar en la cotidianidad de una hija. Uno puede tener mayor entendimiento, menor entendimiento, digamos, seguramente habrá cosas que en este momento el propio Gabriel se esté replanteando, a ver por ahí cómo la abordé a mi hija, por ahí si lo hubiera abordado de otra forma, siempre puede haber estas cuestiones con adolescentes, y donde por ahí el adolescente prefiera ir con el progenitor, con el que mejor se lleva, con el que menos planteo le hace, pero claro, después que le impidan estar en la cotidiana, o el impedimento de contacto, ¿no? O no informarlo, o que no le permitan estar en la cotidiana, eso ya... digamos, todo padre o toda madre tiene derecho a poder saber de la diaria de su hijo o de su hija. Es una cuestión adulta y son responsables ambos en igual medida de no haberse comunicado, pero eso, cuando Agostina desapareció, al papá no le dieron aviso, él se enteró por la policía.
para que vean al punto que habíamos llegado, ¿no? Sí. Este triste punto, porque no dejamos de ser padres por más que nos separemos, la familia continúa. Claro. Pero bueno, esta es la triste historia de Agostina que bueno, tuvo el desenlace que ya todos conocen, pero va más allá de la historia de los padres. O sea, esto, nadie tiene derecho a acabar con la vida de nuestros hijos. No, desde ya. Ahora, ¿qué se sabe, doctora, con respecto, bueno, a esto que ha podido ir conociéndose, ¿no? En relación al vínculo que había entre Agostina y el principal imputado, ¿no? Claudio Barrelier, digo, porque esto de que vaya a esas altas horas de la noche a su casa, ¿no? Digo, también infiere uno que había un vínculo que permitiese que ella se manejara con esa libertad, siendo tan chica, digamos, y transitando sola, ¿no? Y tomándose un taxi o tomándose un remis para ir a la casa de él. Digo, ¿con qué lógica uno entendería que había ese vínculo? ¿Cómo era o qué se sabe al día de hoy? Y ella hablaba del novio de la madre, y esta relación venía de larga data, entonces había una confianza, entiendo, habían estado a la tarde en un cumpleaños juntos, ella lo llevaba... La llevaba a Agostina a verlo a jugar partidos, o sea, había un vínculo cotidiano. No me sorprende que engañada, persuadida por este perverso, haya ido a darle una sorpresa a la mamá, porque más allá de su intimidad y de cualquier cosa que puedan decir, ella seguía siendo una nena y tenía una inocencia que la llevó lamentablemente a su muerte en manos de este degenerado. Doctora, ¿y para usted cuál es el móvil del crimen? Mira, yo en un principio pensaba que la quiso abusar y se le fue todo de las manos, ¿no? Hoy con todo lo que sé, no quiero ni decirlo, la verdad no puedo, no. Hay algo mucho más grave detrás de esto y bueno, ya lo irán sabiendo. O sea, más grave que un abuso seguido de muerte, digo, pues en definitiva es lo que terminó sucediendo. ¿El móvil? Claro. Es mucho más grave. Es mucho más grave. Sí, es mucho más grave. Yo pensaba esto, justamente, que su idea había sido en el principio a engañarla, llevarla, abusarla, como la nena se resiste, bueno, le dio muerte. Eso pensé yo, y después se deshizo del cuerpo para ocultar lo que había hecho. Pero no, ahora con el diario El Lunes tenemos esta hipótesis también que la siembra la misma madre, hablando del ajuste de cuentas, hablando de la gente que la tiene, el devolvérmela, los testigos que empiezan a surgir, las nuevas detenciones y bueno, hay algo mucho más grande. Bien, y no creo que haya sido la primera vez que esta persona actuaba de esta manera. No sé si me explico. Sí, se entiende perfecto, aunque usted está siendo muy cuidada con sus palabras, pero inferimos que hay una historia mucho más pesada de fondo. Aldana, le vas a preguntar. Sí, doctora, escuché al doctor Medina Allende, que es el abogado defensor de Osvaldo Faceta, y él comentó y cuestionó quizás las condiciones de detención de su cliente. Por ejemplo, dijo que la policía en principio se había equivocado a la persona, digamos, al objetivo a ser detenido, porque se confundieron las características físicas que eran muy similares. Después, por otro lado, dijeron como que faltaba una orden para hacer lo que es el allanamiento y la detención. ¿Qué sabe usted al respecto y qué opina también? No estuve escuchando las declaraciones del doctor, pero entiendo que no se va a hacer ninguna detención sin una orden, no sé, menos en un caso como este. No va a haber esas desprolijidades. Que no le guste la forma, porque él en un principio se presumía que era un testigo. Bueno, yo te lo dije también, ¿no? No me sorprendería que los testigos pasen a ser imputados. La verdad desconozco si hubo alguna irregularidad. No lo creo porque como viene siendo el caso, no se presta para ningún margen de error, ¿no? ¿Y ya está chequeado que fue Faceta quien mandó el mensaje, según la abuela, que reconoce la voz cuando le dijeron el día jueves, quédate tranquila, que la nena está dormidita? Entendemos que sí. Doctora, entendemos que sí, doctora. Doctora, por mi parte, querría una pregunta que excede tal vez lo legal, y es, la veo mujer, usted dijo que es mamá, ¿verdad? Sí. Cuando vio las pruebas que nosotros todavía no podemos ver, ni conocer, ni usted hacer públicas, ¿cuál fue su sensación?
asco, impotencia, miedo, tal vez a que pase algo a los chicos nuestros, enojo. ¿Cuál fue ese sentimiento? Todos. Así de grave. Así de grave es. Todo junto. Mira, en este momento me estoy apretando las manos porque quisiera gritar tantas cosas y no puedo. Pensé en mi hijo todo el tiempo, pensé en la sensación de incertidumbre con la que tengo que vivir, sabiendo que camino por la calle, quizás veo gente entrar a una casa que parece normal y de repente a alguien están violando o están matando. Entonces, preocupación. Claro. Esa sensación de que estamos solos. Sí. Sí. Porque no estamos cuidados como correspondería y tenemos que ser cautos y tenemos que a nuestros hijos darle nosotros las medidas de protección, hablarles, no criticarles, no juzgarles la sexualidad para que no tengan miedo de contar lo que pasa. Lo que está sucediendo. Por último, y agradeciéndole todo el tiempo que nos dedicó aquí al programa, ¿cuándo se levantaría el secreto de sumario para poder tener más luz y más datos verídicos que ya estén en el expediente y no hablar en potencial? Mira, si no es el viernes, es el martes de la próxima semana, porque son 10 días hábiles. Sí, no tengo el cálculo acá finito, pero entiendo que si no es el viernes, es el martes de la próxima semana. A partir justo del 3 de junio, que fue la conmemoración de la marcha Ni Una Menos, 11 años que se cumplieron, ese mismo día el fiscal puso el secreto de sumario por 10 días. Ah, perfecto. O sea que más o menos es el cálculo que está haciendo la doctora. Muchas gracias por este tiempo y por esta comunicación aquí con el programa. Gracias, doctora. Gracias. No, gracias a ustedes por ser respeto. Ahí justo, bueno, se cortó. Sabíamos que estábamos con el minuto justito y por eso la queríamos despedir como corresponde. Maxi Consumo siempre te da algo más y ahora te vas a sorprender con estas ofertas increíbles y reales. Maxi ofertas increíbles para que ahorres de verdad. Mirá. El Mundial del Ahorro lo jugás en Maxi Consumo. Aceite de girasol Marolio por 1,5 litros, 3.999,90. Pan rallado o rebozador Marolio por 500 gramos, 699,90. Atajá los precios en Maxi Consumo. Te lo dice el Pato como un campeón del mundo. Te acompañamos mientras remodelás tu casa y en cada momento de tu vida. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu productora o productor asesor de seguros. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Todos los días un quilombo esto, y ahora encima acampan acá. Durante años las calles fueron un caos, pero eso ahora cambió. El desorden no va más. Ahora la ley se cumple y el orden se respeta. Buenos Aires Ciudad. SUTECBA, Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires. Un gremio fuerte, unido y solidario. Amadeo Yenta. Municipales de Capital. Poner lo mejor a tu auto es poner Infinia Turbo Clean, porque te da más potencia, garantizando el máximo octanaje que necesitan los motores más exigentes. Tenés la potencia que necesitas para cruzar todos los caminos que hagan falta. Poner Infinia Turbo Clean es poner mucho más que combustible. Es poner siempre lo mejor. Siempre te da algo más y ahora te vas a sorprender con estas ofertas increíbles y reales. Maxi ofertas imperdibles para que ahorres de verdad. Mirá. El Mundial del Ahorro lo jugás en Maxi Consumo. Aceite de girasol Marolio por 1,5 litros, 3.999,90. Pan rallado o rebozador Marolio por 500 gramos, 699,90. Atajá los precios en Maxi Consumo. Te lo dice el Pato como un campeón del mundo. Cabildo 2114, donde respetan el valor de tus afectos. Durante años, los vecinos de Tigre lo pidieron. Hoy se está construyendo para cuidar a nuestros vecinos como se merecen. El Hospital Municipal de Alta Complejidad avanza. La salud es nuestra prioridad. Tigre, municipio. Te acompañamos mientras remodelás tu casa y en cada momento de tu vida. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu productora o productor asesor de seguros. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia.
Y ahora sí, Alicia, momento de hablar de Mauro Icardi, que finalmente logró reencontrarse con sus hijas con un detalle clave. Wanda y Martín Migueles, que estaban separados, pero aparentemente no, estaban presentes. Tenemos las imágenes para verlas y reaccionamos todos en vivo a lo que está sucediendo. Llega Mauro Icardi a la Argentina después de su viaje primero por Japón y luego por las Islas Maldivas. Igualmente se lo vieron en otras oportunidades juntos. El otro día subió una foto familiar, creo que estaban cerca del obelisco. De hecho la subió Andrés Nara también, donde dice, en familia en la mejor ciudad, y estaban todos. Y estaba Martín. Martín estaba también. Sí. ¿Te sorprende? Creo que muchos no lo advirtieron. Mira estas imágenes donde, por un lado, Icardi se reencuentra con las menores, con sus hijas. Sí, que llevan a las mascotas, que era tipo un tema de debate. Bueno, finalmente llevan a las mascotas. Y el detalle que no se saluda con Wanda, pero se saluda con Migueles. Sí. O sea, como que hay mejor relación con Migueles que con Wanda. Que Elba, su abogada, en Puro Show, dio una nota y un poco con sarcasmo, un poco de ironía, dijo, no creo que Wanda esté contenta con esta resolución. Información que yo tengo de haber estado hablando con familiares, en realidad ella siempre quiso que se vuelva a reencontrar con el padre. Lo que ella no quería era el contacto con la China por el tema de que obviamente ella la tenía como su amante. Claro. Entonces no quería que sus hijas estén en contacto. Pero siempre quiso que las hijas vuelvan a tener contacto con su padre, que es lo más natural. Tal vez eso me pareció un poco raro que una abogada se refiera así. Tal vez, no sé, ser más técnica y no como llevarlo a lo personal. Se sintió muy personal esa nota. Bueno, de hecho, la propia abogada de Mauro Icardi esta semana había hecho declaraciones diciendo que Wanda cuente la verdad, porque Wanda omitía información y decía que no estaba con Migueles cuando sí estaba con Migueles. Bueno, creo que con esta imagen ahora ya eso queda demostrado que efectivamente está. De todos modos, no hace la cuestión de lo que ellos están dirimiendo. Ellos están dirimiendo restitución internacional. ¿Qué tiene que ver Migueles? Nada. No. Están con todo tema cuota alimentaria. ¿Qué tiene que ver Migueles? Nada. Y también están con tema división de bienes y todo el divorcio en Italia. ¿Qué tiene que ver Migueles? Nada con toda esta situación. Y otro detalle, que Elba, la abogada de Icardi, también hizo referencia, bueno, ¿quién te dice en algún momento todos hacen una novela vertical? Con la ironía de que Maxi y Wanda están haciendo esa novela vertical. Bueno, que no se ría tanto, porque por ahí su cliente termina aceptando. Nunca se sabe la vuelta de la vida, ¿viste? ¿Te imaginas? Terminan todos en una novela vertical. Ahora, las condiciones de este reencuentro estaban pautadas. De hecho, en el Juzgado Civil 106, quien dictó la resolución, establece que la restitución de las menores va a tener que ser el 29 de junio a las 17 horas. A Icardi le exige que las nenas no pueden fallar a las cosas que ya tienen previstas, por ejemplo, terapia, colegio, psicólogo, etc. En el caso de querer hacer un viaje siempre por el interior del país, va a tener que informarlo previamente a Wanda Nara, tiene que informar lugar, fecha, también dónde van a parar. Y además eso no es todo. El juez, para que Icardi cumpla estas condiciones, le impuso una caución real, es decir, una especie de garantía, se le podría decir, de 8 millones de pesos. Wow. Bueno, o sea que tiene que cumplir con las actividades, porque la vez anterior, ¿se acuerdan que cuando estaban con el padre no iban al colegio? Era todo medio laxo. A lo que la abogada justificó que él actuó como padre. Como dice, si estás con la madre y de repente ve que no está en condiciones, porque o les duele la panza o la cabeza o les pasa algo, bueno, como madre dice, bueno, hoy no vas al colegio. Lo defendió de alguna manera y justificó diciendo que él actuó como padre. Como que ese día no estaban como para ir y decidió... Y decidió que no vayan, fueran. Que no era algo puntual, que no quería que cumpla las actividades en realidad. Quiero que hagamos un pequeño paréntesis con todo el contenido muy fuerte que hemos tenido desde el comienzo del programa hasta ahora, para precisamente en el Día del Periodista mandarle un beso enorme. ¿A quién? A Chiche Helblum. Sí. Que obviamente, Chiche, te estamos esperando. ¡Grande, Chiche! Acá, te estamos haciendo... acá el aguante. ¿Y sabes qué, Chiche? Estamos trabajando, que es como vos te gusta que estemos... ¿Qué haciendo qué? Trabajando. Bueno, te mandamos un beso enorme precisamente en el Día del Periodista. Terminá de recuperarte, ponete pronto, que te esperamos aquí en 70-20 hoy, que es tu programa. Y hablando precisamente de distinciones y reconocimientos, tenés un Martín Fierro, Martín. Wow. Increíble, bueno. Llegó el Martíncho. Llegó, sí. Que no sos vos. Un segundo Martín tenemos en el estudio. A ver. Bueno,
News Digitales, el medio del cual formo parte y lógicamente también integra el staff de 70-20 hoy, ganó el Martín Fierro a la innovación. La verdad que un lindo mimo, un lindo gesto de la parte de Aptra. Obviamente agradecerles enormemente por este reconocimiento. Es un grupo hermano, humano, dije. Humano y hermano. Humano, hermoso, el de News Digitales. La realidad es que se labura incansablemente por hacer un medio que de alguna manera reconforte no solamente a los periodistas, sino que también haga que el público se encuentre con una mirada distinta a la hora de abordar la noticia. Así que bueno, un placer poder estar trayendo esta estatuilla acá. Ahí está. Bueno, entonces, como bien decía Martín, esta semana se entregaron los Martín Fierro de los portales web y en el caso de News Digitales recibió su distinción. Y de esta manera hemos completado el programa. Nos reencontramos cuando el próximo domingo a las 21 para hacer 70-20 hoy en la pantalla de Canal 9. Buena semana para todos. Tránsito Seguro, la empresa de seguridad vial y ciudadana más grande de la Argentina.